Saludos hermanos y amigos, una vez más en nuestro devocional en casa, su historia, nuestra historia. Y esta semana hemos estado con el libro de Esther, un libro precioso, un libro que nos deja así a la expectativa de cuál va a ser su final. Y ya casi terminando, estamos en uno de los últimos días, vamos hoy con un capítulo muy especial y con nosotros Yolanda Corredor. Sí, bienvenida. Sí, Ana Milena, gracias. Sí, vamos avanzando, pero en este momento recuerde que quedamos en un panorama desolador. Decreto de muerte y los judíos van desesperanzador, a ser exterminados por completo, ¿sí? En todas las provincias de Persia, que recordemos que son 127, donde todos los judíos estaban dispersos. Entonces, en ese momento todo el pueblo entró en lamento, ¿no es cierto? Lloraron, Mardoqueo se vistió de cilicio y se asustaron y temieron. Y toda la región se enteró, obviamente, porque salió el decreto y, como sabemos, llegó rapidísimo. Entonces, todos estaban muy asustados, muy conmovidos, pero allí no se quedaron. Allí empezaron, no se quedaron en el dolor, sino que empezaron a avanzar. Y entonces Mardoqueo hizo que Esther lograra enterarse, ya estando como reina, de ese complot, de ese exterminio que llegaría para ellos. Y entonces es cuando él dice, tienes que hablar con el rey. Y la anima a hablarle al rey. Y eso lo leemos en el capítulo 4. Sí, lo vamos a ver ahora en la historia, lo vamos a leer entonces en Esther 4, del 1 al 4, leeremos el 8, y vamos a ver qué le pasó a Esther y el temor que tuvo y cómo Mardoqueo le anima, le habla y cómo va desarrollándose la historia. ¿Sí? Listo, leamos. Entonces vamos a leer entonces Esther 4, 1, 4. Dice así. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera, y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él nunca lo aceptó. Vamos al verso 8. Le dio también una copia del texto del decreto, se lo mandó a Esther, que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por el pueblo. Y en los versos 13 y 17, bueno, no, desde antes podría leerlo. Regresó desde el 9, regresó a Atag y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atag y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces, y ese es el clásico, el verso clave de este libro, entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta te habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado.
Aquí vemos como un momento muy tensionante, como el clímax de Exactamente. este libro. Y era la manera como el complot iba a cambiar de sentido. La historia Se iba a a revertir. cambiar, se iba a revertir completamente. Sí, y ¿cómo ves tú este texto para confesión, Yolanda, y de adoración? ¿Qué nos podrías decir viendo esta tensión de este texto que acabamos de leer? Que uno dice, wow, aquí tiene que pasar algo. Sí, y yo pienso que el ánimo que le daba Mardoqueo de que no podía callarse, y mira que Esther tuvo temor, obviamente iba a morir, Sí. claramente podía morir y tuvo cierto temor de decir qué era lo que estaba pasando y acercarse al rey. Y en confesión yo creo que podríamos tener en cuenta eso, si tenemos cierto temor cuando nos tenemos que exponer y confesar quiénes somos, y el temor a ser excluidos, a ser juzgados. Sí, y mira, Yolanda, que eso se podría resumir en el temor al hombre. Muchas veces tememos más al hombre, que nos puedan hacer, que puedan decir de nosotros, que puedan hablar Sí. en nuestra reputación, más que en temer a Dios. Así es. Y eso quizás ella tenía su temor normal de ser muerta. O sea, ella iba, a menos que le extendiera el rey su cetro para poderla dejar entrar, pero ella no Sí, tenía ella no la sabía qué iba a seguridad. pasar, ella estaba casi más completamente segura de que se iba a morir, porque fuera de eso, ya el rey, después de que tenía a la reina, ya después no la volvió a buscar, hacía un mes no iba. Y con ella no la podría hacer lo llamaba, mismo. entonces decía, sí, claro, no la había llamado, dijo, no, es que no me ha llamado, entonces si yo me aparezco allá me va a matar. Tremenda tensión lo que vemos aquí. Sí. Pero ¿qué pasa ahí con Mardoqueo? Esa decisión, radicalidad, lo que al decirle a ella... Claro, y le hizo ver, mira que como le dice, el alivio vendrá, pueda que no sea por ti, y no creas que ese decreto no va a llegar a ti porque eres la reina, el decreto también le podía llegar a Claro, ella. porque era judía. Exacto. Y la norma, Sí. la regla, el decreto era para todos los judíos. Sí, Claro. pero sí, pues aquí podemos mirar en tiempo de confesión eso, ¿no? Nuestros temores, a enfrentarnos, a compartir, a confesar quiénes somos. Compartir nuestra fe con otros. Sí. Y sí, más sí. en estos tiempos que cada vez se hace más notorio, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ¿cierto? Han legalizado tantas cosas que ya va muy de frente con nuestros principios, con la palabra del Señor. Entonces, de una u otra forma sentimos Presión, presión. y temor. Sí, y eso podríamos hacerlo de confesión. Y en adoración, como el verso 14 nos habla, ¿no? Dios traerá alivio y libertad. Tenemos un Dios de alivio y de libertad. Y eso nos tiene que dar mucha esperanza. Mardoqueo lo tenía claro, estaban en un momento, mira que él estaba en silicio, en amargura, en dolor, pero él estaba absolutamente convencido que había un plan mayor. Confiado, que iba por donde fuera, venía la provisión de Dios, porque Él es nuestro Dios providente, un Dios que nada le toma por sorpresa, un Dios que todo lo tiene, como se dice, fríamente calculado. Eso me hace pensar como el juego de ajedrez. Sí. Cómo este relato nos muestra cada personaje en su lugar y cada movimiento de Dios, que aunque como decíamos al comienzo, el nombre de Dios no se registra, pero que cada huella de Dios se ve en cada personaje, cómo Él va moviendo sus fichas para cumplir su propósito. Es hermoso ver nuestro Dios providencial y soberano en este libro. Sabes que me hiciste recordar en los estudios que miré para este devocional, que alguien recordaba que el libro de Esther podía ser como un libro, como el juego de ajedrez, donde Satanás le hace un jaque, pero Dios le dice jaque, mate. Y se lo hizo a él. Sí, así es. Entonces, bueno, no sé si te parece, si tú quieres orar por confesión y adoración. Oremos. Bueno, Padre, una vez más agradecemos por permitirnos exponernos a tu palabra santa, que tiene mucho, mucho que decirnos. Gracias porque muestra nuestro corazón, lo que hay en él, temores, a veces, Señor, orgullo, porque de una otra forma el no querer mostrar nuestra fe, el no querer dejar tu nombre en alto, Señor, aparte de tener temor, es orgullo. Es orgullo de ser acusado, de ser expuesto, de ser vituperado o que hablen mal de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en esto?
con nuestros familiares, trabajos, aún en medio de la iglesia, cuando queremos vivir una vida conforme a tu palabra y nos da temor a que nos señalen de ser o legalistas o muy liberales, Señor. Y pensamos más en el hombre, pensamos más en el concepto que tiene el hombre de nosotros que en lo que tú dices de nosotros, Señor. Por eso te pedimos perdón, porque eso ha pasado en nuestros corazones. Y creemos que tú eres un Dios providente, un Dios bueno, un Dios precioso que nos ama aún incondicionalmente, aún como pensemos, como seamos, tú nos amas porque ves a Cristo allí, que no son por nuestros méritos, que no son por nuestro buen comportamiento, sino por ese Cristo precioso y su obra redentora, Señor. Y te adoramos porque, como hablábamos, Señor, aquí como tu palabra lo registra, tu plan se cumple porque se cumple a cabalidad, Señor, tu plan de redención. Y como hablaba Yolanda, Mardoqueo fue determinante al decirle a su sobrina Esther, sea contigo o sin ti, Dios proveerá por cualquier lado, pero su plan y su voluntad se cumplirá. Señor, muévenos, por favor, a siempre estar en el centro de tu voluntad, poder ser partícipes de tu plan redentor, Señor. Qué bendición poder participar de tu obra, de tus planes para con otros, Señor, de que muchos escuchen el mensaje de salvación y nosotros poder ser ese instrumento de gracia. Nosotros somos esa extensión de tus manos, de tus ojos, de tu boca, de tu corazón en esta tierra, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a continuar ese plan redentor, como lo has venido desde la historia, Señor, desde la caída. Y todo este tiempo de la historia, Señor, se ha cumplido y se cumplirá. Y pedimos que nos ayudes a ser partícipe de ese plan redentor. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a una pausa corta y regresamos. Continuamos con nuestro tiempo devocional y estamos leyendo en el capítulo 4 del libro de Esther, un libro que nos tiene definitivamente contra la pared, Yolanda. Así es. Bueno, para nuestro tiempo de súplica de acción de gracias, ya mirando este contexto, ¿cómo podríamos hacerlo en esta hora? Bueno, yo creo que debemos suplicarle al Señor lo que nos modela Esther, cuando ella proclama el ayuno, cuando ya entiende que sí debe hacer, dar ese paso, y cuando ella dice, ¿y si perezco? Que perezca, ¿no es cierto? Y que podamos rogarle al Señor que no nos resistamos a sus planes. A veces nos resistimos y decimos, no, pero es que eso qué va a implicar, eso qué va a significar. Entonces, poder decir, bueno, están pasando cosas malas en el trabajo, pues que si me echan, que me echen. No sé, cosas así que pensemos, o sea, que nos impulsen. Decir, avanzar, impulsarnos en ese camino de santidad, de ser sal y luz en medio de este mundo. Entonces creo que sí podríamos clamar eso en súplica, ¿no? Que el Señor nos dé ese valor para no callarnos
para contar de sus buenas nuevas, de sus maravillas, de su plan de salvación para todos y de guardarnos en integridad, pero con fe y confianza, suplicar por fe. Yo creo que necesitamos fe y fortalecernos como le pasó a Esther. O sea, Esther pasó por un proceso, ¿no es cierto?, de temor, de miedo, pero después escuchó a Mardoqueo, se sintió apoyada y mira que puso a las doncellas a orar, a las doncellas Activó del reino. todo. O sea, no eran de su fe, no eran judías, pero puso a todas a ayunar. Y aunque no se nombra a Dios, pues en un ayuno, ¿qué se hace? Ayunar a favor de, pues a Nos él. presentamos delante de Dios, Claro, ¿no es y cierto? mira, A clamar y a rogar. Me llama mucho la atención, hay algo muy, muy lindo, y es ver a Mardoqueo, la determinación al decirle a ella, con o sin usted, Dios sigue su obra, y ella como que hubiese despertado. O sea, Sí, muchas sí. veces nos falta, o necesitamos más bien que alguien nos anime, Sí. que alguien nos despierte, que nos diga, no, tú lo puedes hacer en el Señor, ánimo, que nos animen en nuestra fe. Sí, sí, eso es muy cierto, y eso lo podríamos también conectar para el tiempo de acciones de gracias, porque el buscar interceder al Señor, pero con otros. Qué regalo el que tenemos como iglesia cuando nos invitan a los ayunos, ¿no es cierto? Tan importante unirnos en oración para clamar, para rogar, para exponer nuestra causa, para clamar por la ciudad. Ahora que estamos viviendo de verdad esta situación tan dura y tan difícil en nuestro país, unirnos en oración para clamar y ver el mover y el obrar del Señor en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros temores, obtener confianza. Hace poco pasé por una angustia familiar, uno de mis hermanos estuvo muy, muy grave, a punto casi de morir, pero el regalo que yo tuve de una iglesia que intercedía a mi lado fue una gran, gran bendición. Y por eso Esther salió tan empoderada, Dios listo, y ya Mardoqueo fue el que le hizo caso a Esther, él se sometió y dijo, ya, todo lo que diga Esther, ya hice la parte más exactamente difícil. Entonces sí, en acción de gracias yo creo que es eso, el buscar a momentos otros para interceder y clamar. y con otros, claro, porque con la otros, fe, animarnos en la fe. caminar la fe con otros es más llevadera. Así es. La fe solos es más frustrante, pero cuando ahí está la iglesia, cuando hay hermanos cercanos, ora por mí, necesito que fuerzas del Señor, o que mi fe ha estado devastada. Y también ser vulnerables, porque a veces vivimos las pruebas solos, Sí. y el Señor no quiere eso. Con otros nos animamos y somos alentados. Ella fue y lo confesó, ella dijo, bien, esto aquí va a pasar algo grave conmigo, yo no creo que sea capaz de hacerlo, pero después de estar con Mardoqueo salió muy fortalecida, y yo creo que todos aquí hemos experimentado, si hemos participado de un tiempo de oración, hemos salido fortalecidos y alentados. Así es, Yolanda, unos a otros nos manda el Señor, aliéntense unos a otros, oren unos por otros, anímense unos a otros, nos manda la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo adorar? ¿Vamos a orar? Sí, en sí, súplica si y en quieres, acción de oramos gracias. en súplica y acción. Claro. Bueno, Dios, Señor, gracias te damos por esta historia tan espectacular, Señor, que nos enseña, que nos mueve, que nos muestra quién eres tú, cómo tú gobiernas, Señor, cómo tú obras a través de todas las circunstancias, Señor. Pero queremos aquí clamarte, Señor, y rogarte que cuando tú nos haces un llamado, necesitamos sentirnos alentados y fortalecidos, Señor. Que no nos resistamos a los planes que tienes para nosotros, que nos dispongamos a obedecer como lo hizo Esther, cueste lo que cueste. Tú sabes, Señor, dónde nos movemos, a qué nos enfrentamos, pero rogamos que podamos vivir una vida impulsadas por ti y alentadas también por otro, para vivir en integridad y en santidad, y confiando en que hay un plan mayor y que tú vas delante de nosotros siempre como ese poderoso gigante, Señor. Tú tienes propósitos en medio de los lugares donde tú nos has colocado. Donde estamos, así como Mardoqueo se lo recordaba a Esther, nosotros también. Quizás en ese lugar donde estás, Dios va a obrar. Y eso te rogamos, que estemos atentos a tus planes en medio de nuestra vida cotidiana. Y te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de orar, de encontrarnos
con otros para clamar, de tener tiempos y espacios de ayuno y de oración en la iglesia, Señor. Ayúdanos a mantener y a desarrollar esa disciplina de lo que es la oración, que a veces la evitamos y no aprovechamos ese recurso maravilloso que es la oración y que nos bendice tanto. Que podamos alentar a alguien esta semana, enviarle una oración tenemos tantas facilidades ya con los WhatsApp, con las redes, pero también podernos encontrar con otros para orar y para estar intercediendo juntos, Señor. Danos esa fuerza, Señor, y ese ánimo para vivir la fe de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Yolanda. Y bueno, llegamos a nuestro tiempo final de nuestro devocional en casa. Vemos cómo el Señor nos ha hablado desde su corazón a nuestro corazón, a través de su historia, que también es parte de nuestra historia. Y queremos animarlos para que terminen el último día que nos queda y saber de que el Señor siempre está presente, que nuestro Dios es un Dios providencial y que su mano se mueve como quiera. Entonces, que el Señor les bendiga y los esperamos en un próximo episodio.